El día de hoy tengo el honor de participar en esta proyección del cortometraje Luciérnaga, en conmemoración del Día Mundial en contra de la trata. Me da mucho gusto presentar este panel. Mi nombre es Marisol González, soy la cónsula adjunta de protección en el Consulado General de México en Los Ángeles y voy a proceder a presentar a nuestro panel. El día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Lima, que es cónsul general de Uruguay en Asunción y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas de Uruguay. También nos acompaña Nelson Mena, especialista legal senior del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, Marisa Presley, coordinadora de la Fundación Sobrevivientes de Tráfico Humano y Sobreviviente de Trata, Andrea Latifte, directora del Consejo Consultivo de Uruguay en Los Ángeles. Y bueno, con esto le paso la palabra a Andrea. Listo. Bienvenidos a todos, gracias por participar de este evento, que es la tercera vez que nos aliamos con el Consulado General de México en Los Ángeles a través del CCCM para conmemorar una fecha que consideramos extremadamente importante, que es el Día Mundial de la Trata de Personas. Esta vez lo hacemos en la víspera. Sin más, quiero presentarles un corto que es hecho por el Instituto de Mujeres del MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Se llama Luciérnaga, es 8 minutos y medio y creo que representa bastante bien la realidad, quizás de una forma cruda, que no nos va a sorprender a la mayoría de nosotros, pero creo que es un buen comienzo para desarrollar el tema. De chica mi vieja criaba ovejas y chanchos. Yo les daba de comer tirándoles la comida al suelo. Me gustaba peinar a mis hermanas más chicas. Cuidaba el pelo de ellas y el mío para que fuera largo como el de las princesas. Casi no fui a la escuela porque era lejos. Nos quedábamos en casa preparando lana que mi madre tejía. A los 10 años, mi padre me entregó a un hombre que le prometió ayudarme a estudiar y vivir mejor. El viejo quería abusar de mí y mi padre lo sabía. Mamá, ¿me lees? ¿Te animás a leérmelo vos? Olegario era un bicho de luz como todos. Los ojos eran de bicho de luz, las alas eran de bicho de luz, la boca era de bicho de luz. Pero la sonrisa no se veía del todo feliz. Era un bicho de luz apagado. Los bichos de luz salen de noche y vuelan de un lado para el otro, prendiendo y apagando su luz. Pero como el Olegario no tenía luz, no veía nada. Por eso empezó a salir solo de día para buscar una solución. Flaquita, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin hablar. Tengo un trabajito para vos. Mira, si te venís a Europa conmigo, te prometo que no le va a faltar nada a Luli ni a tu vieja. ¿Qué me decís? ¿Cómo la ves?
Anda a prepararte la leche. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto que no me contestas? Te coordino un pasaje, una sesión de fotos. Ganarías muy buena guita. Y vos sabés que si yo te digo esto es porque te conviene. Ay, boluda. Me está escribiendo de nuevo. Tipo, me habla de Europa. Me habla de guita, de fotos. No sé qué hacer. Escucha, ¿te animás a ir a buscarme a Lu hoy? No quiero que me vea así. Escúchame bien de bien lo que te voy a decir. No le vayas a responder llamada, mensaje, nada de nada, ¿eh? Vos ya sabés lo que quiere de vos. Si querés decirme dónde estás que voy y te llevo un celular nuevo, te voy a buscar, pero no le contestes. Ay, no, Ro, no te preocupes. Ya demasiado haces por mí. Escúchame, la semana que viene sin falta te paso la plata del alquiler, ¿está? Ahora te paso el contacto de las pibas de la oficina. Mira que son bien de bien, ¿eh? Mira que te pueden ayudar, ellas son bien las pibas. Y de la Lula, olvídate que la voy a buscar yo, ¿eh? Si a algún padre le molesta, que arranque, ¿eh? A los 16 años trabajaba ahí. Yo no era como las demás. A mí me encerraban durante todo el día. Solo de vez en cuando me dejaban hablar con mi madre. Todas las mujeres ahí estábamos como apagadas, como muertas en vida. Escúchame, flaca. Mira que a mí no me clavas el visto así nomás. Mira que yo te tengo controlada a vos y a nuestra hija. Sé cada bondi que te tomas, así que no juegues conmigo. Ana, de 24 años, presenta indicadores de estrés postraumático como resultado del daño psíquico padecido, teniendo síntomas de reexperimentación y evitación. Le cuesta confiar en su entorno y establecer nuevos vínculos. Entendí que todo lo que me había pasado no era culpa mía. Y hoy me siento mucho más fuerte.
Qué increíble cortometraje. Muchas gracias por compartirnos esto. Bueno, sin más, diría, porque es bastante gráfico el cortometraje de por sí, me gustaría darle la palabra a la señora Marisa Presley, que es coordinadora de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano, con sede acá en California. Y uno a uno irán los participantes expresando, bueno, diferentes formas de servicio que dan, y en este contexto, y hay un par de preguntas al final que se elaboraron con la cónsul Cintia Prida, que si bien no está presente, ha estado elaborando paso a paso con nosotros el evento. Adelante, Marisa. Muchas gracias, Andrea, y sí, coincido con la señorita, la licenciada Marisol, que sí me gustó mucho la cortometraje Luciérnaga, y como dicen en el cortometraje, ¿verdad?, cuando dicen que la víctima, en este caso Ana, la sobreviviente, sufre de estrés postraumático, le cuesta mucho confiar en la gente, ¿verdad? Eso es solamente unos de los estreses o los traumas o las consecuencias, las secuelas de las víctimas de este tipo de crimen, ¿verdad? Porque cuando entran a las puertas de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano y se encuentran a la fundadora Virginia Isaías, se encuentran con alguien que lo ha vivido, ella en carne y hueso, la han capturado, la han secuestrado, la han llevado a diferentes partes de México y la pusieron contra su voluntad a trabajar como prostituta, ¿verdad? Como una trabajadora de sexo, pero contra su voluntad. Y eso es la finalidad de la trata de personas, es la explotación de las víctimas, ¿verdad? Pero en estos casos vamos a ver que las víctimas usualmente, no siempre, pero usualmente son mujeres, niñas, ¿verdad? Claro que también existe la explotación de hombres, de los varones, pero para esto, si estamos mirando en el nivel mundial, el 70% de las personas que las atrapan para tráfico humano las podemos dividir. El casi 30% son niños y el 55% son mujeres y niñas. A los niños, desafortunadamente, claro que también los usan para el trabajo sexual, pero es más para trabajo forzado, porque tenemos ahorita 79 países en todo el mundo, estamos hablando global, que usan a niños como esclavos para trabajo. Y fíjense, de esos niños en 79 países, tenemos más de casi 180 productos que llegan aquí a nuestras manos en los Estados Unidos americanos como productos para vender a nosotros y que nosotros compramos. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo no participo en esto, yo no tengo nada que ver con esto, pero en verdad tenemos que ver de dónde vienen estos productos, dónde están las niñas y las mujeres desaparecidas, ¿verdad? Porque si vamos a empezar a hablar también de los y las desaparecidos, pues el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados aquí de los Estados Unidos americanos nos dice que casi 6 de los desaparecidos se los han robado para trabajo forzado, ¿ok? Entonces, sí, están desaparecidos, pero están en algún lugar. Y lo que hace Virginia, porque ella se escapó de sus captores, pero también cuando se capturaron a Virginia, también la capturaron con su bebé de 6 meses. ¿Por qué? Porque también a los bebés los están usando, ¿verdad? Para tráfico humano. Entonces, cuando Virginia se pudo escapar, ella duró muchos años en una depresión, porque también padecen de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico. Y cuando Virginia pudo salirse de este lugar tan oscuro, ella decidió, ella me contó, yo estaba ahí cuando me dijo, quiero abrir una fundación, y le dije, pues échale ganas. Y me dijo, ya tengo mi estatus de 501c3, ya tengo la fundación sin fines de lucro. Entonces yo fui una de las primeras personas que se sentó en la mesa directiva. Yo ni siquiera sabía qué significaba mi rol
mesa directiva, secretaria, pero lo hice Google y dije, bueno, yo voy a hacer lo que diga Google y ahí estuve con ella desde el principio. Yo he visto a Virginia vender sus cosas, vender sus propiedades, vender autos para poder regresarle esa plata a la fundación. He visto a Virginia vender gelatinas, tamales, ¿ok? Yo la he visto con mis propios ojos. Virginia Isaías es un tipo de persona que para mí, ella, claro que ve el problema, pero ella se enfoca en la solución y la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano tiene soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Virginia lo ve en 3 maneras. La primera de todas las soluciones es la prevención. ¿Y qué hacemos en la fundación para prevenir? Pues damos a las víctimas sobrevivientes, pues les damos cursos, como cursos que tú pensarías, no, pues eso lo deberían haber aprendido ya, pero no lo pudieron aprender por muchas diferentes circunstancias de su vida, como por ejemplo, cómo se abre una cuenta bancaria. Traemos al experto del banco que les enseñe cómo cocinar con lo que tengas sanamente en tu refrigerador, ¿verdad? Cosas así. Pero también les damos cursos de inteligencia emocional, cursos para superar esos traumas, como el trauma del estrés postraumático, el trauma del síndrome de Estocolmo, cuando tienes un apego con tu agresor, ¿verdad? Y también, pues, las ayudamos a cada una para la prevención, para que no les vuelva a pasar lo mismo con una diferente historia de trabajo, ¿verdad? Algo que se lo pinten bien bonito, pero les damos las banderas rojas para que ellas puedan estar alertas ahora. También después de la prevención, algo que Virginia cree que es muy importante es la restauración. ¿Y qué significa la restauración? Pues darles esas herramientas para que se conozcan a ellas mismas, ¿verdad? Para saber su verdadero ser, su auténtico ser, les damos esas herramientas. Y luego lo más importante de todo es la resocialización. Eso es donde tenemos que traer expertas, psicólogos, psicólogas, consejeras, terapeutas para que les ayuden. Pero creo que una de las cosas más importantes que hace la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano es ofrecerle a la comunidad un taller de 40 horas que se llama el taller de defensora de 40 horas de violencia doméstica, porque si te pones a pensar, ¿quiénes son estas personas que capturan a gente? ¿Quiénes son estos hombres que maltratan tanto a las mujeres y las forzan a tener sexo? ¿Quiénes son? Pues son hombres que algún día fueron niños y que vivieron violencia doméstica. Porque la violencia doméstica tiene muchas secuelas y una de esas secuelas es que tú vas a aprender aquí en este hogar violento cómo tratar a las mujeres, mijo. Claro que también existe la violencia doméstica contra los hombres, ¿verdad? Pero los números no son tan altos. Y Virginia, lo que ella quiere es que en cada hogar hablemos el mismo lenguaje, que sepamos que la víctima no tiene la culpa, que la víctima necesita apoyo, necesita recursos y necesitamos no echarle la culpa a la víctima, ¿verdad? Uno de los casos que trabajó Virginia, yo nomás me quedan 2 minutitos, fue un caso grandísimo donde ella sola fue a México a recoger a una víctima que la había quemado viva su pareja porque ella lo quería dejar, la quemó viva. Ella fue a México, la víctima no tenía documentos para entrar al país. Virginia la trató de cruzar y le dijeron, oiga señora, pues usted no puede hacer esto, pero la víctima completamente quemada, tapada con hojas de plátano, ¿ok? Y en una silla de ruedas, débil, Virginia le arregló sus papeles para asilo, la trajo, la llevaron a uno de los mejores hospitales de quemazones en los Estados Unidos, UCI, la trataron, pero Virginia se queda con la víctima paso tras paso. Ella no solamente le da el recurso, llámale, no, ella, si no tiene celular, te presta el de ella, te ayuda a hacer la llamada, te escucha, te da de todo lo que tiene ella. Otro caso que he visto que trabajó Virginia es ayudó a una víctima de trata que se vino a escapar a los Estados Unidos de su país en Latinoamérica. Ahora ella tiene su visa U. Claro que duró muchos años para que se la otorgaran, pero tiene su visa U. Ahora el siguiente paso es traer a sus hijos de su país. Y Virginia no se da por vencida. Ella ni siquiera conoce lo que es, bueno,
no se pudo, ella puede. ¿Ok? Entonces, yo les quiero dar las gracias. Si necesitan apoyo, pues tenemos una línea telefónica. Andrea, si te gustaría, la puedo poner en el chat para que la tengan ahí. Y la página de web de la fundación también, ¿ok? Y aquí estoy a su disposición. Cualquier pregunta, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, se los agradezco. Le damos entonces la presentación a la doctora Cecilia Lima, cónsul general del Uruguay en Asunción, que se ha desempeñado desde el 2019 hasta el 2022, donde ha tomado este cargo de cónsul, como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay ante el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer estar con todos ustedes aquí. Gracias por la confianza nuevamente, Andrea. Justamente con un marco jurídico para prevenir este delito y perseguir también a los tratantes. Es así que se han constituido en distintas instancias hasta llegar al año 2018 a lo que es la Ley Integral de Trata. Entonces este fue nuestro, gracias a la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones, un gran logro porque podemos tener un instrumento robusto y eficaz integral para estas situaciones. Y es un instrumento de protección a las víctimas, porque entre otras, a su vez establecer todos los derechos de las víctimas, y cómo tenemos que actuar las distintas instituciones nacionales, clave en la ley, porque nos mandata a las distintas instituciones cómo tenemos que articularnos y trabajar colaborándonos entre nosotros, porque todos somos responsables y todos tenemos que estar para ayudar, y a su vez lo que hace esta ley es permitir una participación de la sociedad civil en lo que es el órgano rector creado por la ley, que es este Consejo Nacional que hablaba Andrea, del cual fui parte estos últimos 3 años. Entonces Uruguay, como les decía, dio este paso significativo, tenemos esta ley, y como les digo, esta ley protege a las víctimas. Es una ley, por ejemplo, que establece que la no punibilidad de las víctimas en caso que deban cometer algún delito en ocasión de tener que salvarse, como explicaba también Marisa, de lo que es la parte de escape de las redes de trata, que lamentablemente en el mundo en el que estamos viviendo y a su vez con la pandemia cada vez están más intrincadas, más desarrolladas y más estratégicamente diseñadas. También lo que se da un poco en Uruguay es que hay una línea muy fina entre lo que es la prostitución legal, que es legal en Uruguay, y la trata de personas. Las redes buscan estos lugares de prostitución legal, de este trabajo legal, para disimular sus propias maniobras. Entonces a veces tenemos que saber distinguir y tener mucho cuidado en lo que también decía Marisa, de que a veces en la trata, y ahí lo distinguimos con el tráfico de inmigrantes, la trata, siempre decimos que el consentimiento puede estar, pero es un consentimiento viciado, y a su vez también para distinguir con tráfico, porque parece que es importante saber que estamos hablando de 2 delitos. El tráfico siempre es internacional, la trata puede ser nacional o internacional, es un proceso, es un delito contra los derechos humanos, mientras que el tráfico es un delito contra la soberanía de un Estado. Pero me parecía interesante recalcar que son 2 delitos que muchas veces, como decimos, son conexos, se dan juntos. Entonces, si bien son distintos, se dan juntos, y hay que estar listos para prevenirlos y combatirlos. Las víctimas de trata son de trata interna, son jóvenes, mujeres jóvenes, como decía Marisa,
nos pasa que las llevan desde el interior del país a los lugares más turísticos del país para ser explotadas estas mujeres. Nos pasa más en relación a hombres extranjeros, no tanto nacionales, extranjeros, con promesas de, por ejemplo, buenos trabajos en materia de construcción, pasa mucho forestación también, pasa también en materia de buques que llegan al de bandera de Taiwán y de bandera de China, que con explotación de extranjeros. También se da lamentablemente la explotación de extranjeras en Uruguay, se da a nivel de explotación laboral en el servicio doméstico, y a nivel de explotación sexual también se da en mujeres jóvenes, por lo general menores de 35 años, y las nacionalidades son de República Dominicana, de Haití. Tenemos el caso de personas bolivianas y peruanas en menor medida. Eso es un poco lo que se está dando actualmente en Uruguay. A su vez, el instituto, tenemos un órgano rector, que es el Instituto de Niños y Adolescentes Uruguayo, también tiene un programa específico llamado Travesía, para abordar estas situaciones de trata, porque lamentablemente, como decíamos, no todas las regiones del mundo y a los distintos grupos etarios. Hay distintas campañas a nivel, por supuesto, como vimos el corto, que está para mí excelentemente hecho del Instituto Nacional de las Mujeres. Cuentan ellos un poco en la línea, Marisa, de lo que es la protección de la víctima o la reinserción de esa víctima con todo un servicio de apoyo para cuando se la rescatan. Yo decía que la ley nos mandata a todas las instituciones a actuar juntos, articuladamente, en qué momento actuamos cada uno. Por ejemplo, desde la parte de relaciones exteriores lo que hacemos es el repatrio de la víctima, por ejemplo, uruguaya en el exterior. Eso está previsto por ley, que ante una situación de trata se hace el rápido repatrio y se la introduce a los servicios que tenemos preparados en el país para toda esta reinserción de la persona, que sí será una reinserción que lleva todo su proceso, y no sabemos realmente cuántas personas se pueden recuperar o no. Muchas veces tenemos casos que han mejorado, pero realmente les afecta de por vida, lamentablemente. De ahí vuelvo a insistir en la importancia de la prevención. Simplemente quería repasar para los que nos están viendo ciertos indicadores de cómo podemos dar cuenta de que estamos ante una persona posible víctima de trata. Entonces a mí me gusta señalar que hay indicadores desde el punto de vista de la apariencia, que estos indicadores también los he venido recopilando a medida que he tenido casos y hemos visto, y en ese sentido hemos desarrollado en Relaciones Exteriores guías para nuestros cónsules en el exterior de cómo actuar, qué detectar, porque muchas veces los consulados es la única ventana en la que la víctima pueda acceder, porque porque necesita un pasaporte, y después no la dejan salir, como decía también en el corto. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de la apariencia, siempre decimos que hay que observar cómo la persona está vestida, que tenga coherencia con la estación. Si es invierno y la persona se nos aparece, a veces decimos de ropa de verano, ahí hay algo a prestar atención, hay algo diferente, hay algo raro. Cuando la persona no nos puede dar información respecto le empezamos a preguntar cosas y la persona se ve inhibida, con una actitud de temor, una actitud de desconfianza, y no nos puede decir, por ejemplo, algo sobre la ciudad en la que vive. Me ha pasado de preguntar, un barrio, una plaza, un centro comercial, no puede decirme dónde está, dónde vive, cómo si vive un apartamento, una casa. Entonces ahí también hay algo que a sospechar. Otra situación que me gusta comentar que se ha dado es quién porta el pasaporte. Vienen con un pasaporte vencido, por ejemplo, y el que porta el pasaporte no es la persona, o sea, quien viene a renovar el documento, sino es otra persona que la acompaña. A veces un adulto hombre mayor que acompaña a una joven. Entonces digo, ¿por qué si la joven es mayor de edad no tiene el pasaporte consigo, si es quien va a tramitar el documento? Entonces, como un poco hablábamos los minutos previos a comenzar esta charla, de la importancia que tenemos todos nosotros en hacer esta diferencia, en apoyar las campañas existentes y estar alertas ante situaciones
que pueden ser situaciones raras, diferentes. El otro día me gustó mucho, les cuento una anécdota, que me llama una colega desde Relaciones Exteriores de Uruguay y me dice que se estaba por tomar un avión a España, estaba en el aeropuerto de Carrasco y veía a un hombre como de 60 años con una chiquilina de 20 y algo, y el trato de él hacia ella no le terminaba de convencer, forzándola, agarrándola del brazo. Él portaba los pasaportes, el de la chica, y que le parecía que podía avisar, que podía hacer algo que hacía. La verdad que me encantó el llamado, porque le digo, alertar migraciones, así como le decimos a nuestros cónsules, ¿no? Cuando están desempeñándose, tengan los contactos de las autoridades locales, le decimos, porque el caso de trata hay que actuar de forma inmediata, nosotros no podemos pensar, ni prever, ni ver, hay que rescatar a la víctima de una forma inmediata. Entonces tengan los contactos para esa primera protección o resguardo, en concordancia, en cooperación con las autoridades locales, porque tampoco podemos, siempre tenemos que respetar el país en el que nos encontramos. Pero les quería contar esta anécdota, que me gustó mucho el llamado, y en definitiva no dejaron a la persona viajar. Con la chica no quedó claro el motivo del viaje a España. La chica no pudo explicar tampoco ni a qué iba, no pudo dar detalles, y se decidió comenzar una investigación en Uruguay, porque si bien también, lamentable, otra situación que se da, él no era familiar directo, pero la madre de ella avalaba que se fuera con esta persona. Entonces, ahí también lamentablemente pasa, ¿no? Todos sabrán que pasan muchas veces las familias involucradas, también como lo reflejó el video. Es un poco la situación que tenemos en Uruguay. Como les digo, se ha avanzado mucho en la materia, hay distintas campañas. Hay una campaña que a mí me gusta, que me la hizo rever Andrea, que es una campaña del Ministerio de Turismo, que en centros turísticos, justamente en hoteles, colocar afiches, carteles que dicen justamente: de aquí somos un centro que luchamos contra la trata de personas. Entonces digo, me parece que son instancias en las que siempre hay que incentivar. Y otras, por ejemplo, que he visto que me gustan mucho estas campañas, que es, por ejemplo, en baños públicos de mujeres, colocar los cartelitos que dice: saque el número antes de usted anda en una situación de emergencia, porque estas víctimas no tienen chance de pedir ayuda, no tienen chance. Entonces digo, vuelvo a recalcar la importancia de estar todos alertas y de aprovechar el día de hoy para redoblar el compromiso con las 3 funciones operacionales de la trata de personas, que es la prevención, la protección y la persecución de este delito. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Le damos entonces la presentación a la señora Marisol González, cónsula adjunta del Departamento de Protección y Enlace de Género con la Cancillería de México. Adelante, Marisol. Muchas gracias. Estoy de verdad encantada de darme cuenta que todos estamos yendo hacia el mismo lugar. Aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles y en toda la red consular de México, principalmente en Estados Unidos, tenemos este Departamento de Protección Consular, donde pues nos dedicamos justamente a velar por los derechos de nuestros connacionales en el exterior, y en tema específicamente de víctimas de crimen o víctimas de trata como tal. Lo hacemos en 2 esquemas. El primero que tenemos un centro de defensoría legal, en donde tenemos proveedores de servicios legales que nos apoyan cuando identificamos a alguna víctima de trata, para poder apoyarlos con el proceso de visa T. Y el siguiente esquema es que tenemos una ventanilla de atención integral a la mujer, que por supuesto también atiende hombres, pero está dirigida también hacia las mujeres, en donde las podemos conectar con diversos servicios. Pero un poco entrando al protocolo que nosotros seguimos aquí en el consulado para el tema de víctimas de trata, pues primero, como ya lo decía la doctora Cecilia, es entender el contexto y conocer el contexto de las personas a las que estamos sirviendo aquí, ¿no? Una vez que ya entendimos este contexto, lo que hacemos pues es mapeo de los actores que nos pueden apoyar en situaciones de casos de trata, y por eso nosotros tenemos un acuerdo firmado a nivel central con Cancillería
con una organización nacional aquí en Estados Unidos que es Polaris Project. Ese acuerdo nos permite de manera inmediata acceder a la línea nacional de tráfico y podemos apoyar a las víctimas de esa manera. También tenemos coordinación con las autoridades locales y con las fuerzas especiales que se dedican a combatir este crimen, por lo menos aquí dentro de nuestra jurisdicción, que es el Condado de Los Ángeles. Y una vez que ya tenemos toda esta colaboración, ya nos adentramos directamente a nuestra forma de detección y a los diferentes departamentos del consulado en donde se puede realizar la detección de una posible víctima, desde la guardia que abre la puerta hasta nosotros que estamos acá en el departamento de protección. Todos en determinado momento podemos detectar una víctima que viene a solicitar un servicio aquí al consulado y que, como decía muy bien la doctora Cecilia también, cuando te das cuenta que hay una persona que no puede hablar por ella misma, no le permiten hablar por ella misma o que tiene sus documentos retenidos por alguien más, pues ya desde ahí empieza un tema de detección e inmediatamente es referida acá a nuestro departamento de protección para que podamos apoyarla. Y ahí ya entramos en el tema de una entrevista bien minuciosa en donde detectamos las necesidades más urgentes de la víctima y las cubrimos, ¿no? Si no tiene dónde quedarse, buscamos un albergue. También tenemos alianzas con diferentes albergues para este tipo de casos. Alimento, vestido, si tiene niños, no tiene niños, viene con los niños, dónde están, todo ese tipo de detección dentro de la entrevista minuciosa que les hacemos. Y una vez que ya detectamos que existen estos indicadores que son pues el engaño, la coerción, la fuerza, violencia y demás, pasamos a elaborar un plan de intervención y ahí es en donde entra nuestro centro de defensoría y nuestra ventanilla de atención integral a la mujer para ver qué otras necesidades necesitan que se cubran y de inmediatamente proporcionar la asistencia legal correspondiente. Después de ahí, pues obviamente damos seguimiento a los casos, pero en general y de manera muy rápida, este es el protocolo que se aplica aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles y en todos los demás consulados de México aplicamos este protocolo. Me pareció bien importante todo lo que estamos hablando hoy porque hemos escuchado de algunas organizaciones que este delito es difícil prevenirlo, ¿no? Y yo difiero porque sí creo que es bien importante que nos sumemos a todas las campañas que se pueda para educar, para tratar de educar en lo más que se pueda en este tema. Sobre todo, creo que el tema de la prevención en la trata laboral sí se puede prevenir, porque sí hemos detectado que por lo menos entre México y Estados Unidos, el tema de los reclutadores es un tema que está realmente afectando a nuestra comunidad, sobre todo por lo que comentábamos en otros foros con el Centro Nacional. Tuvimos un foro con el Centro Nacional de Niños Extraviados y Explotados. Este tema de las redes sociales y el tema de que a lo mejor los papás de estas personas están acá en Estados Unidos, los hijos están en México y no tienen ese nivel de supervisión o ese consejo de los padres, decir, a ver, no, esto no suena bien, está un poco extraño, este reclutador no me suena, esto no me suena a que sea correcto, parece un fraude. Entonces, creo que sí debemos de sumarnos todos a todas las campañas que puedan existir y este tipo de alianzas y redes con ustedes, con otras organizaciones, me parece súper relevante y de verdad agradezco mucho la invitación porque justamente en esta semana que estamos conmemorando este día tan importante, tuvimos muchos casos, nos cayeron muchos casos aquí en el consulado de personas que directamente vinieron a pedir el apoyo aquí y, híjole, complicado entender cómo es que esto sigue sucediendo y por qué los sistemas que permiten que esto pase no están totalmente afectados para que esto deje de suceder. Pero agradezco muchísimo que me hayan conectado con ustedes porque creo que nos podemos apoyar muchísimo en la atención de estas víctimas aquí, donde nos toca trabajar. Muchas gracias, Marisol. Queremos presentar al señor Nelson Mena, especialista legal senior
del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, Nelson. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y un saludo a todas las personas que se encuentran presenciando esta importante conmemoración del Día Mundial de la Trata de Personas declarado por la Organización de las Naciones Unidas para el 30 de julio de cada año. Mis agradecimientos en nombre de la Organización de los Estados Americanos al Consulado General de México en Los Ángeles y al Consejo Consultivo de Uruguay en Los Ángeles también, quienes amablemente nos han invitado a compartir nuestro trabajo en este espacio y que también pues, son coanfitriones en este evento de trascendencia internacional. Me gustaría presentarles quizá un abordaje general sobre este fenómeno criminal con una mirada en respecto de todo lo que subyace a la triste historia de muchas víctimas de este flagelo, como lo acaba de demostrar el impresionante cortometraje de Luciérnaga, que lo presenta de una forma en la que nos hace obligatoriamente reflexionar. Y es que existe un móvil que debemos de desentrañar para procurar justicia y protección a todas estas personas que normalmente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Desde la OEA trabajamos intensamente por fortalecer las políticas públicas para el enfrentamiento de la trata de personas bajo dos ámbitos específicos. El primero es desde el ámbito político y el segundo desde el ámbito programático. En el ámbito político, la Secretaría de Seguridad Multidimensional, que es una de las subsecretarías de la Secretaría General de la organización, a través de sus departamentos, se constituye en la Secretaría Técnica de la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de personas. Está ahora mismo precisamente en discusión el tercer plan de trabajo para combatir la trata de personas en el hemisferio occidental, que se espera se apruebe prontamente y que tendrá una vigencia a partir del 2022 hasta el año 2027. Este plan es un instrumento, muy rápidamente lo diré, no vinculante, pero sí de aplicación regional, con lineamientos muy específicos en las áreas de las 3P, de la conocida trilogía de las 3P. La prevención, la protección y la persecución, como también de otros aspectos transversales en las áreas de cooperación y de intercambio de información, que es muy importante. En el ámbito programático trabajamos de forma coordinada tanto los departamentos de seguridad pública como nuestro departamento contra la delincuencia organizada transnacional, que ambos somos parte de la Secretaría de Seguridad Multidimensional. No obstante, todos los programas y proyectos y actividades que realizamos tienen componentes que buscan un abordaje integral, que incluye a su vez otra trilogía que es la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva financiera. Creo que les va a parecer un poco extraño esta última perspectiva, pero más adelante les explico. Quisiera enfocarme especialmente, precisamente, en la persecución de la trata de personas desde la perspectiva de la investigación financiera, como una herramienta eficaz en la lucha contra este flagelo. Según un informe, y voy a comenzar con esto, digamos un poco, citando el informe de 2021 de Global Financial Integrity, para los países de Latinoamérica, y cito, y el Caribe, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son problemas considerables. Sin embargo, y aquí es donde merece alguna reflexión, se sabe muy poco sobre las vías de financiación detrás de estos fenómenos complejos. Según los expertos entrevistados para este reportaje, para este informe, dentro de este proyecto, los países de la región, es decir, América Latina y el Caribe, han luchado por responder adecuadamente a los desafíos que plantea la trata y el tráfico ilícito de migrantes, que si bien son dos figuras desde el punto de vista legal diferentes, pero de alguna manera están relacionadas. En el caso de la trata de personas en particular, dice el informe, los esfuerzos existentes se centran en campañas de concienciación pública,
como las que ya hablaban mis colegas anteriormente, o servicios de apoyo a las víctimas. Si bien este enfoque, sigue diciendo el informe, es claramente importante y apropiado, pero no llega a abordar a los actores criminales. Las redes y los flujos financieros detrás de estas actividades tampoco son abordados. Como señaló uno de los expertos entrevistados para este informe, se preguntaba, ¿cómo se lucha contra un negocio que es claramente tan rentable? Los gobiernos de la región quizá ni siquiera se han comenzado a responder a esta pregunta. En otro aspecto, la coyuntura actual del mundo post-pandémico que nos toca vivir, hemos vuelto a presenciar la alta capacidad y de adaptación y de diversificación del crimen organizado y especialmente el crimen organizado transnacional. Por lo que se torna muy difícil a veces poder afirmar que existen organizaciones criminales que se dediquen exclusivamente a la comisión de un solo delito, es decir, a la comisión de la trata. Las organizaciones criminales evolucionan también al mismo tiempo que nos evolucionamos los seres humanos y evoluciona la tecnología. Así es que no es raro ver asociadas organizaciones que se dedican exclusivamente al narcotráfico y de pronto se ven también involucradas en otro tipo de actividades criminales como la trata de personas o la explotación laboral. O en cualquiera de sus dos modalidades, la explotación sexual o la laboral. En el caso particular de las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral, habitualmente se les asocian con otro tipo de delitos como la extorsión, el secuestro. Dije antes, el tráfico de drogas, el contrabando, la minería ilegal, que generalmente ahí es donde suele haber mucha explotación laboral. La corrupción, que es uno de los males que afectan mayormente a América Latina y el Caribe. Así que no es posible llevar a cabo esta actividad ilícita sin la concurrencia de otros delitos y sin la coparticipación de otras redes criminales asociadas. Así es que por ahí tenemos que ir también viendo cómo vamos cortando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales. Y es que el denominador común que motiva la comisión de estas actividades criminales de forma concertada, tal y como lo describe la Convención de Palermo y sus protocolos, entre ellos el de la trata de personas, es la obtención de un beneficio económico, el cual para gozar de los abundantes recursos que genera, debe ser ingresado al sistema legal, al sistema financiero y al sistema económico para darle apariencia de legitimidad a estas ganancias de procedencia delictiva, y entonces ahí entramos también al tema del lavado de activos. La incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de los servicios financieros a través de medios tecnológicos ofrece a la delincuencia organizada transnacional una ventaja sobre la habilidad de las autoridades policiales, de control, fiscales, para aprender o asegurar, para aprender, para capturar y asegurar oportunamente, no solamente los bienes asociados a estas organizaciones criminales, sino que también a las personas que se encuentran vinculadas a ellas. Y lo más grave aún es que no es fácil porque generalmente traspasan estas operaciones las fronteras en tiempo real. Así es que necesitamos también mucho de la cooperación internacional. Así que el lavado de dinero, por una parte, proveniente de la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, es de suma importancia, ya que permite a las autoridades perjudicar las ganancias ilícitas de estos grupos delictivos organizados. Y así es como vamos a ir golpeando poco a poco a estas organizaciones que se lucran de este grave delito que afecta tanto a mujeres como niñas principalmente, y también a algunos niños, varones y a algunos hombres también. Aunque, como se ha dicho, en una menor cantidad.
En el panorama complejo que supone combatir el accionar de estos grupos, las investigaciones financieras, y aquí es donde voy a tocar este tema en particular, esta perspectiva que le estamos dando a todo el mecanismo o a todos los sistemas de lucha contra la trata de personas, y no solamente a la trata de personas, sino que también a otras actividades delictivas. Y es que el análisis estructurado y sistemático de la información financiera es la que permite identificar señales de alerta que pueden llegar a asociarse con, digamos, patrones de comportamiento relacionados con las redes de trata de personas. De ahí que es importante también destacar que la investigación de estos delitos, desde la perspectiva económica, financiera y patrimonial de las organizaciones criminales, permite también, y esto es muy importante, en la incautación y el decomiso de los bienes vinculados a estas organizaciones criminales, es decir, esa ganancia que obtienen a través del sufrimiento de estas víctimas. Y esto, una vez que desarticulamos financieramente a las organizaciones criminales, esos bienes, esos fondos, esos dineros pueden servir para la reparación del daño causado a las víctimas, para también la financiación de medidas de protección, incluso también de prevención y asistencia, que son fundamentales desde la perspectiva de la protección y el restablecimiento de los derechos humanos de estas personas. Para que las investigaciones en torno a las estructuras de delincuencia organizada que se dedican a la trata de personas sea efectiva, se torna sumamente relevante el papel colaborativo que debe de asumir también la sociedad civil, como también la empresa privada con responsabilidad social. Desde nuestra perspectiva, en la OEA, vemos dos papeles importantes en este ámbito. En primer lugar, es su rol en la generación de conciencia respecto de la amenaza de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral en la sociedad y en general y en públicos específicos. Tenemos, por ejemplo, como referencias campañas importantes de actores de la sociedad civil en puertos y aeropuertos dirigidos a población vulnerable, indicando señales de alerta asociadas al modus operandi o la forma de operar por las redes criminales de trata de personas. Por su parte, la empresa privada también tiene la obligación de implementar controles de detección de operaciones inusuales o de situaciones inusuales, porque la ley los coloca en una posición de garantizar la seguridad de sus empleados y de todo lo que su entorno significa. En caso de hallar motivos suficientes, deben de reportar a las autoridades competentes cualquier actividad irregular que pudieran observar o detectar. Por último, es importante recordar que según datos de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, de tránsito o de destino. Solamente por tomar una referencia, oportunamente se ha informado que al menos 137 estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países. También se afirma que la trata de personas es un delito de carácter tanto regional como interno, ya que las víctimas son objeto de trata dentro de su propio país, hacia países vecinos e incluso de un continente a otro. En este contexto, el continente americano destaca principalmente a la vez como origen y como destino de las víctimas de la trata de seres humanos. En lo personal, no creo que estos datos hayan cambiado sustancialmente en los últimos años. Por lo que el punto importante aquí es que efectivamente existen organizaciones criminales a nivel global que se dedican a la trata de personas, incluidas las modalidades de explotación sexual y laboral, y sobre cuya realidad los estados, a través de la cooperación internacional, deben de seguir abundando esfuerzo a todos los niveles. Llego hasta acá, muy agradecidos nuevamente por esta oportunidad
de estar con ustedes y de poder compartir con todos el trabajo que desde la OEA se hace en torno a este flagelo de la trata de personas. Muchas gracias. Muchas gracias a Nelson. Si se quiere, todo lo que usted comunica, todos los números, toda esa información nos lleva a una pregunta que teníamos pensada, que era, que se la dirijo a todos ustedes, pero definitivamente tiene una relación con lo recién expresado por el señor Mena. ¿Qué piensan ustedes que podría pasar si se legalizase la prostitución? ¿Sería menor el flagelo? ¿Habría un impacto mayor para poder manejarse de otra forma y que el tráfico con estas características que están mencionando no existiera? No sé quién de ustedes lo quiere contestar. Nelson, por ejemplo, ¿se anima? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Es una pregunta difícil porque se tiene que abordar desde diferentes contextos. Sin duda, cuando un país decide volver legal una determinada actividad, toma como referencia su contexto cultural, su contexto social, su contexto religioso, ¿no? Como organización de los Estados americanos son muy respetuosos de la soberanía de cada uno de los países de decidir su propio destino. Sin embargo, yo creo que, como bien se dijo anteriormente en una de las distinguidas expositoras, hay una línea muy delgada entre la prostitución y la prostitución legal, si se quiere, y la trata de personas, ¿no? Porque de alguna manera se va generando una especie de una esfera favorable para aprovecharse precisamente de la situación de estas personas que de una u otra manera generalmente está relacionado con la pobreza, con la falta de oportunidades laborales, con la marginación, etcétera. Y es así como nacen las necesidades de dedicarse a una determinada actividad laboral, que si bien puede estar legalmente autorizada, pero el ambiente en el que se maneja este tipo de trabajos, aunque sean legales, insisto, es propicio y les coloca en situaciones precisamente de vulnerabilidad a muchas de las personas. Yo creo que si en algún momento cualquier país soberanamente decide, al igual como ocurre con el tema de las drogas, ¿no? Algunos países decidieron legalizar algunas drogas, entre ellas la marihuana generalmente, deciden permitirlo, ¿no? Pero eventualmente a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, pero yo creo que si se va acortando un poco ese ambiente propicio para las organizaciones criminales aprovecharse de ellas y explotar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, seguramente la disminución de la trata podría ser sencilla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por dar la respuesta, que estaba totalmente fuera de guión. Ninguno de los participantes sabía de esta pregunta, pero consideramos por todo lo expuesto que sería muy positivo saber lo que piensa cada uno. ¿Alguien más se anima a contestarla? ¿Alguien más le interesa contestarla? Sí, Andrea, yo tengo que decir que, bueno, aunque sí va a mejorar las condiciones, ¿verdad?, de la trabajadora de sexo, pero a esa misma trabajadora de sexo, cuando lo vuelven legal, le van a pedir pues muchos, va a haber unos chequeos y van a tener que certificar que están sanas, ¿verdad?, de su salud sexual. Pero también a los que compran este producto, ellos también van a tener que tener unos chequeos. Y creo que no va a ser así. Creo que le van a poner toda la responsabilidad a la trabajadora
y al que compre el servicio no le van a pedir que se chequee su salud, su salud sexual. Entonces eso es un tema que lo hemos practicado mucho en la fundación y pues veremos, ¿verdad? Porque claro, va a mejorar algunas cosas para la víctima como su seguridad quizás, ¿verdad? Pero también, como estaba diciendo el licenciado Nelson, que la perspectiva de género, ¿verdad? Tenemos que ver lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres. Eso es algo para ver. Yo estoy dispuesta a tener una conversación más abierta de este tema para ver, como tú dices, Andrea, qué es lo que piensan las personas que trabajamos en este ámbito de este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más le interesa? Sí, complementando lo de Marisa, quería justamente comentar que es una de las actuales discusiones que se da en Uruguay. En Uruguay la prostitución es un trabajo que está regulado desde el año 2002. Es un trabajo que está a través de la ley establece derechos y obligaciones para las personas que van a ejercer este trabajo de una forma autónoma. Y quería complementarlo, Marisa, justamente porque una de las principales discusiones de las propias trabajadoras de este rubro es que establecen muchas obligaciones hacia ellas y no, no tantos derechos u obligaciones para la persona que va a contratar ese servicio. Pero sí, complementando lo que decía justamente el licenciado Nelson, es que qué difícil se ha vuelto poder distinguir esa línea fina de estas redes que tanto evolucionan y aprovechan estas situaciones de trabajo legal para esconderse detrás. Es una realidad y los casos de trata lamentablemente han venido en aumento. No juzgo, no juzgo porque muchas de las trabajadoras en Uruguay de esta área están a favor de la ley, las ha protegido, tal cual como dice Marisa, pero realmente me parece un debate sumamente interesante de poder ahondar en este tema de hasta dónde estamos propiciando o no el delito de trata. Gracias. Les agradecemos a cada uno los aportes, el tiempo, la dedicación. Y quedamos pendientes, espero que antes del próximo año haya otra vez un encuentro y podamos conmemorar de otra forma quizás, porque la cantidad de temas que surgen, lo que ha aportado cada uno, es un disparador de otro montón de cosas. Entonces, muchas gracias de nuevo y gracias por la confianza de participar del evento y de todos los aportes. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer, colegas, y gracias al Consejo Consultivo y Consulado General. Un placer. Gracias. Sí, gracias. Chao, amor, paz y armonía. Gracias.